Surus, la entidad de los especialistas líder desde 2010, les ofrece este espacio. Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz. Bueno, empezamos la quinta temporada de este espacio inspirado por Surus y dedicado a divulgar, a explicar los mejores conocimientos, las mejores prácticas del mundo concursal, de la segunda oportunidad de las empresas. Cambió la ley y ya tenemos experiencias recogidas de actores principales de todos los ámbitos, incluso con un libro recién presentado recogiendo algunas de esas experiencias. Hoy nuestra invitada especial a este espacio de Surus Concursales, Francisca Rodríguez Bustos. Es abogada, es administradora concursal, socia fundadora de Ingelex Consulting Abogados, y vamos a hablar con ella sobre el sobreendeudamiento del deudor y el crédito responsable, entre otras cosas. Bienvenida, Francisca, muy buenos días. Muchas gracias, Luis Vicente, buenos días. Un placer recibirte y un placer estar acompañados de nuevo por Alicia Tabanera. ¿Qué tal, Alicia? Buenos días. Hola, buenos días, muy bien. Y con Daniel Barrientos. ¿Qué tal, Daniel? Muy buenos días. Buenos días. Aprovechado para recordar que efectivamente hasta ahora no se había publicado ningún trabajo, ya tenemos un libro sobre la práctica y la experiencia, ¿verdad?, desde la reforma de la ley concursal, que nos permite, ¿verdad, Daniel y Alicia, pues aportar un granito de arena al conocimiento de la experiencia? Sí, además ha estado genial que los participantes en el programa han mostrado una disponibilidad para darnos sus artículos y poder hablar de distintos puntos de este mundo y vamos, que creemos que el libro ha sido un éxito y así nos lo están diciendo. Pues estamos orgullosos de ello, de compartir esa experiencia. Bueno, pues vamos a hablar de la situación, empezamos por ahí, de la situación actual y de los criterios de los juzgados de lo mercantil. ¿Cómo van las cosas, Francisca? Te pregunto en genérico. Bueno, pues la situación que tenemos actualmente en los juzgados en relación a lo que vamos a hablar hoy, al endeudamiento irresponsable y el crédito responsable, bueno, pues un poco variopinta, ¿no? Y podemos distinguir dos posiciones. Por un lado están aquellos juzgados que consideran que juzgados mercantiles y audiencias provinciales que consideran que si no existen alegaciones ni oposición a la exoneración por parte de los acreedores en base a la presunción de la buena fe, que luego hablaremos un poquito más adelante, del deudor, procede conceder el EPI, la exoneración del pasivo insatisfecho, sin más. Pero luego nos encontramos con otra postura por parte de determinados juzgados mercantiles y audiencias provinciales, concretamente Zaragoza y León, que lo que están considerando es que precisamente esta situación de sobreendeudamiento debe resultar justificada por parte del deudor. Es él el que tiene que justificarla, y el que debe explicar y justificar el origen y destino de esos créditos. Y si no se justifica debidamente, no están concediendo esta exoneración del pasivo insatisfecho. ¿Y eso lo entendemos como una divergencia? Claro, es una divergencia porque al final nos encontramos con una importante inseguridad jurídica en función de la plaza en la que se inicia el procedimiento y con diversos criterios que además no están unificados y que esperamos que se unifiquen, pues porque, vuelvo a insistir, se crea una situación de inseguridad jurídica para todos los operadores jurídicos en materia de segunda oportunidad. Pues hoy no empezamos bien esta conversación, Alicia. A mí me gustaría, para que lleguen a nuestros oyentes que están detrás, antes de entrar en detalle con todo esto que has comentado de los criterios de los juzgados, ¿qué es exactamente la exoneración del pasivo insatisfecho y cómo puede beneficiar a una persona física en concurso? Para que nuestros oyentes sepan por dónde va nuestro programa. Bien, la exoneración del pasivo insatisfecho es un mecanismo jurídico que ya se introdujo en el año 2015, que ha sufrido una serie de reformas, la más importante, operada por la Ley 16/2022, donde ha pasado de configurarse como un beneficio, que era como que anteriormente estaba configurado, a un derecho que tiene toda aquella persona física que se ha endeudado, que está sobreendeudada, para que se le puedan cancelar sus deudas. En España, nuestro ordenamiento jurídico, el artículo 1911 del Código Civil no lo permitía, es decir, se respondía limitadamente de las deudas. Y precisamente este mecanismo jurídico, esta herramienta jurídica, ha venido a integrarse en la vida de las personas físicas para permitirles cancelar sus deudas y comenzar de nuevo. Por eso el nombre de segunda oportunidad. Segunda vida también. Segunda vida, retomar su actividad económica, ¿no? Sin la carga de deudas insostenibles. La mayoría de las veces ese endeudamiento procede de una actividad económica fallida.
por diversas circunstancias, es decir, ¿no? Y ahí luego ya enlazaremos con el sobreendeudamiento irresponsable, ¿no? Que es un poco el eje central de esta entrevista, pero efectivamente no siempre es así, es decir, no siempre funciona una iniciativa empresarial y estaba abocada esta persona a no poder continuar ni emprender un nuevo negocio, con lo cual se convertían en muertos civiles y además se estaba incentivando la economía sumergida, porque si tú no puedes, con el lastre de deudas que arrastras, iniciar una nueva actividad, estaba obligando a todas estas personas físicas a continuar, pues porque tienen que continuar, tienen que vivir, aunque sea atendiendo a sus necesidades básicas y más vitales, y le impulsaba lógicamente a esta economía sumergida. Pues este es el mejor momento para hablar del endeudamiento irresponsable, ¿no? ¿Qué pasa? Efectivamente, bueno, fijaros que parece que ahora es cuando surge este concepto de endeudamiento irresponsable, de crédito responsable, y nos pudiera parecer que se trata de conceptos jurídicos nuevos que surgen precisamente en relación con la exoneración del pasivo insatisfecho, pero no es así. Es decir, aquí en España contamos con doña Matilde Cuena, que es catedrática de Derecho Civil de la Universidad Complutense, que además escribe en el blog de Hay Derecho, del que es cofundadora, y además autora de diversos artículos muy interesantes, donde ya ella, desde hace muchos años, viene hablando de todas estas cuestiones. Y no quería dejar pasar la ocasión y referirme a ella porque, bueno, de manera magistral se refiere a todas estas materias. Entonces, quería empezar diciendo que no es algo nuevo. Lo que ocurre es que precisamente, y dado que al configurarse la exoneración del pasivo insatisfecho como un derecho, la buena fe se presume por parte del deudor. Ya. ¿Vale? Con lo cual él en principio no tiene que acreditar nada. Pero como precisamente esta divergencia a la hora de valorar, o sea, en los distintos juzgados valorar si se tiene que entrar o no o sea, se tiene que entrar a que se acredite o no por parte del deudor la buena fe, es donde surge la controversia y surgen estos dos conceptos. ¿Por qué? Porque el artículo 487 introduce una serie de excepciones, la mayoría de carácter objetivo, pero una subjetiva, que viene en el apartado sexto, que es la que le está permitiendo precisamente al juez entrar a valorar si ese endeudamiento es irresponsable o no por parte del deudor. Y al ser subjetiva, pues y al ser subjetiva, ¿no? Es donde surge la controversia y la discrepancia, ¿vale? Entonces, ¿qué es este sobreendeudamiento irresponsable? Bueno, pues este endeudamiento irresponsable, de una manera muy simple, lo podemos definir como, no el irresponsable, la situación de sobreendeudamiento. Es la situación en la que se encuentran aquellas personas que han asumido una serie de deudas y que no pueden hacer frente a ellas. Será activo cuando se ha realizado una asunción excesiva de deuda y es pasivo cuando nace una incapacidad sobrevenida para poder afrontarla, ¿de acuerdo? Entonces, este sobreendeudamiento es temporalmente previo a la insolvencia y puede ser la causa, con lo cual ese sobreendeudamiento puede ser la causa de la insolvencia, que es la que va a dar lugar a que se inicie ese procedimiento concursal de la persona física, que culminará con la exoneración del pasivo insatisfecho, cumpliendo los requisitos que se marcan en el texto refundido de la ley concursal. Entendido. Daniel. Sí, entonces creo que por lo que comentas, que quien determina si el sobreendeudamiento o el endeudamiento es irresponsable es el juzgado al final, el que lo acaba determinando, el juez. Claro, efectivamente. En virtud de esta excepción introducida en el apartado sexto, el juez debe determinar si ese sobreendeudamiento es irresponsable o no. Pero claro, es que este endeudamiento irresponsable se produce cuando el deudor se endeuda sin capacidad de reembolso. ¿Qué ocurre? Que las entidades bancarias aquí tienen una participación importante. Claro, tiene una responsabilidad, ¿no? Tienen su responsabilidad, claro, a la hora de conceder un crédito irresponsable, un crédito responsable. Y no es que sea una responsabilidad así tal cual, sino que nace precisamente porque es una obligación que viene contemplada precisamente en el artículo 12 de la Ley de Crédito Inmobiliario, el artículo 14 de la Ley de Crédito al Consumo y el artículo 18 de la Orden EA 2899-2011 de 28 de octubre de transparencia y protección al cliente de servicios bancarios. Y el incumplimiento de estas obligaciones supone un incumplimiento del derecho europeo por parte de las entidades bancarias. ¿Por qué? Porque ellas tienen obligación de valorar no solamente la solvencia del deudor a la hora de conceder ese préstamo, sino también, que es lo más importante, esa capacidad de reembolso. ¿Y en la vida real qué pasa cuando no cumple el prestamista sus obligaciones de evaluar la solvencia?
Bueno, pues en la vida real aquí en España no está ocurriendo nada. O sea, realmente no está ocurriendo nada. No está ocurriendo nada pues porque si bien se impone en la directiva el que se tengan que adoptar unas medidas sancionadoras que sean realmente efectivas, no está ocurriendo así. Es decir, para la entidad bancaria o la entidad financiera que concede estos préstamos sin evaluar la solvencia y sobre todo la capacidad de reembolso del deudor, como no se le está sancionando, pues no está ocurriendo nada. Pero ¿qué ocurre? Que en relación con la exoneración del pasivo insatisfecho, cuando se le exige al deudor que sea él el que acredite que no se ha endeudado irresponsablemente, se le está permitiendo a esas entidades financieras precisamente que escapen y que utilizando esta vía no tengan ellas que acreditar que concedieron ese crédito de manera responsable. Claro, porque el juez determina esa irresponsabilidad, puede determinar que es la entidad financiera la que ha tenido esa irresponsabilidad y no el deudor. Efectivamente, con lo cual, si el juez, aquí hay una cuestión, se está invirtiendo la carga de la prueba y entonces se le está exigiendo al deudor que sea él el que acredite que no se encuentra en esa situación de endeudamiento de una manera irresponsable. Pero no es así, es decir, quien alega, si no existen alegaciones por parte de nadie, debe concederse. Es decir, porque el que alega es el que tiene que acreditarlo, conforme al artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Y es la entidad bancaria la que tiene que acreditar, porque además es la que cuenta con esa documentación de estudio que realizó, tanto de valoración de solvencia y capacidad de reembolso. Las dos cuestiones. Es decir, no solamente si es solvente o no, sino que también tenga capacidad de reembolso al momento en que se va a conceder ese crédito. En el último minuto, Alicia. Pues nada, a mí me gustaría saber en todo esto de la exoneración del pasivo insatisfecho qué opinan los acreedores al respecto, porque hablábamos de que la última palabra la tiene el juez, pero entiendo que también en ese momento pueden entrar los acreedores a impugnar esta situación, dado que entiendo que la opinión de los acreedores ante este mecanismo puede generar bastante debate. Bueno, el acreedor, sobre todo, claro, cualquier acreedor puede oponerse a esa solicitud de exoneración del pasivo insatisfecho, pero si realmente se opone, tiene que acreditar que ese deudor se ha endeudado de una manera irresponsable. Y es él el que lo tiene que acreditar, porque además es así, o sea, no puede decir, bueno, que sea el deudor el que justifique, porque además no se tiene que justificar para que sea solicitado. Es que, claro, la controversia también surge porque determinados juzgados están entrando a valorar para qué se ha solicitado el crédito o en qué se ha utilizado. Sí. Es que da igual para lo que lo haya utilizado el deudor. Es decir, tampoco, esto no es un coladero que también pudiera parecer. No. Es decir, yo puedo perfectamente contratar un viaje con mi familia, adquirir un vehículo nuevo, pero luego después, o sea, y en ese momento tengo capacidad de reembolso. Pero es que luego pueden surgir miles de circunstancias que me impiden hacer frente. Sobrevenidas, ¿no? Sobrevenidas. Mala suerte incluso, ¿no? Mala suerte no, pero es que nos encontramos una situación de incapacidad, un despido, la subida de tipo de interés, que lógicamente ha incrementado los préstamos hipotecarios, la inflación, una situación de divorcio que desdobla la economía familiar e incrementa los gastos. Es decir, nos encontramos con situaciones cotidianas, o sea, no son situaciones extrañas que lógicamente le impiden en ese momento hacer frente a sus deudas, pero cuando las contrajo sí tenía esa capacidad de reembolso. Muy bien explicado. Y agradecemos a Francisca Rodríguez Bustos que lo haya compartido hoy con nuestros oyentes en este espacio de Surus Concursal. Muchísimas gracias, Francisca. A vosotros por invitarme. Muchas gracias. Gracias, Alicia Estabanera y Daniel Barrientos, y hasta la próxima ocasión. Hasta la próxima, gracias. Gracias. Capital, la bolsa y la vida. Surus, la entidad de los especialistas líder desde 2010, les ha ofrecido este espacio.